Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y su pueblo, en victoria. Aleluya. Claro que sí, estamos en victoria, hermanos. Dios les bendiga, bienvenidos. Un día más, un domingo más a la casa del Señor. Hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema muy básico. Un tema básico, ¿verdad? Quizá en otras iglesias estén hablando de cuartas dimensiones y de todo eso, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar de un tema muy básico, pero un tema muy importante. Y que todos nosotros, pues, deberíamos de desarrollar, deberíamos de crecer en ello, que lo hagamos bien. Y que a lo que me refiero, al tema que me refiero es al tema de la oración. La oración. Vamos a estar hablando de la oración, hermanos. Nosotros suponemos, ¿verdad?, que lo sabemos todo con respecto a la oración. Y no digo que algunos de ustedes no sean un gigante, ¿verdad?, en el tema de la oración y sepa todo sobre el tema, pero hay hermanos nuevos en la iglesia y también hermanos ya de años también, ¿verdad? Pero quizás no saben mucho del tema de la oración, así que vamos a dar un repaso de este tema teniendo como base y como fundamento la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia. Y con la ayuda del Espíritu Santo, pues que nos vaya guiando, ¿verdad?, a toda verdad, y también que nos vaya convenciendo de pecado. Porque la Biblia es útil para instruirnos, para redarguirnos, ¿verdad? Y si en algún punto estamos fallando, pues tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos redarguye. ¿Para qué? Para enderezar el camino. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, te damos gracias por este día, Señor, que nos das la oportunidad de, Padre Santo, predicar tu palabra, de enseñarla, Señor. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes, que me uses, Señor amado, a hablar tu palabra, a transmitirla, Señor, el mensaje de una manera claro y preciso, Señor, que pueda entenderse, Dios, y que pueda, Señor, llegar al corazón de cada oyente, de cada hermano aquí presente. Por eso te pido que ablandes los corazones, que quites la dureza, que quites las vendas y todo lo que estorba en el nombre de Jesús, para que esta preciosa palabra que va a ser expuesta pueda ir y caer en buena tierra, en un corazón bueno, y pueda dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hermanos, ¿qué es la oración? Bueno, pues podríamos decir que la oración es hablar con Dios, es platicar con Dios. Podría ser derramar el alma delante de Dios, como la derramó Ana en 1 Samuel capítulo 1, cuando oraba por aquel niño que nunca había tenido y que el sacerdote la miró y pensó que estaba ebria, pero ella estaba derramando su alma delante del Señor. Podría ser suplicar, pedir, elevar el alma o elevar el corazón a Dios, acercarse a Dios, a su trono, invocar su nombre, invocar al Señor. Eso es la oración. ¿Y a quién debemos dirigir o a quién debe de ir dirigida nuestra oración? Al Padre, a Dios. Dios es el Padre. Vamos a ver, vamos a ir, hermanos,
a la Biblia. Daniel, vamos a ir por muchos versículos, ¿verdad? Pero esperemos que el Señor nos ayude. Daniel, capítulo 9, versículo 17, para ver a quién va dirigida la oración. Daniel 9, 17. Dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿A quién estaba orando Daniel? A Dios. A Dios. Nuestra oración va dirigida a Dios. ¿A cuál Dios? ¿A cuál Dios, hermanos? Porque el mundo se ha inventado muchos dioses. A Jehová Dios. Vamos a verlo. Génesis 32, 9. Para ver a cuál Dios. Génesis 32, 9. Dice así: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. ¿A cuál Dios debemos dirigir nuestra oración? Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Jehová. Jehová, el único y verdadero Dios, creador del cielo y la tierra y de todas las cosas. A Él tiene que ir dirigida nuestra oración. Hermanos, todas aquellas personas que dirigen su oración hacia otra dirección que no es a Jehová Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, todas aquellas personas que dirigen su oración en otra dirección que no es el Dios verdadero, todas esas personas, aunque oren bonito, aunque oren mucho, aunque se postren, aunque se tiren al suelo como los musulmanes, que dejan lo que están haciendo para hacer su tiempo de oración y la gente se queda impactada con ellos. Todas esas personas, aunque hagan eso, su oración va dirigida en una dirección incorrecta. Si hacen una oración y la hacen muy bonita, y oraciones largas, y se postran, pero su oración va dirigida a un Dios falso, a un Dios que le nombran Alá, un Dios que se inventaron, o a los que oran a María, o los que oran a Pedro, o a Juan, o a Miguel, o al Buda, etcétera, ¿verdad? Todas esas personas están engañadas, están perdiendo el tiempo, están en tinieblas. Pero la oración de un cristiano debe de ser dirigida a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel, al único y verdadero Dios, al Dios de la Biblia. ¿Amén? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Eso queda por sentado que lo sabemos todos nosotros. Sí, porque la Biblia nos lo enseña, que nuestra oración debe de ir dirigida a
al único Dios, creador de todas las cosas. Hechos 4:24. Hechos 4:24. Dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz. ¿A quién? A Dios. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, ese es el Dios verdadero, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y nuestra oración debe de ir dirigida solamente a Él. La oración que otras personas hacen a Alá, a Buda, a María, etcétera, etcétera, se están engañando y perdiendo el tiempo. Hermanos, y nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó que nuestra oración tenía que ser dirigida al Padre, al Padre. Vamos a ver, Mateo 6:6. San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mateo 6:6, para ver lo que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Dice así, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos enseñó que debemos orar, nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre. Padre. Hermanos, el mismo Jesús, ¿qué cree? Oraba al Padre. El mismo Jesús oraba al Padre. Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús hacía su oración dirigida al Padre, al Padre. Juan 11:41. San Juan 11:41. Dice así, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿A quién dirigía su oración Jesús? Al Padre. La Biblia es bien específica. Al Padre. Nuestra oración debe de ser dirigida al Padre. Ahí mismo en Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. Versículos que corroboran que Jesús dirigía su oración al Padre. Así es de que nosotros debemos dirigir nuestra oración al Padre. Cosas básicas, pero que tenemos que saber. Quizá ya usted ya lo sabe porque tiene muchos años en el Evangelio, pero hay hermanos que son nuevos que tienen que saber. Así es de que no se me inquiete y siga aprendiendo. Amén. Ok. Efesios 3:14. Efesios 3, versículo 14.
Por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante el Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el único y verdadero Dios. No hay otro Dios. Entonces nuestra oración debe ser dirigida a Él. Hermanos, también podemos orar a Jesús, platicar con Jesús, pedirle a Jesús. Hechos 7:59. Porque vaya a salir por ahí alguien que como tiene que ser nomás al Padre, a Jesús no podemos dirigir nuestra oración. Hechos 7:59 y 60, sí. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. ¿A quién invocaba? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así es de que también podemos platicar con Jesús. Podemos dirigir nuestra oración a Jesús. Amén. Aleluya, amén. Hermanos, y para nosotros la iglesia, una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que solo se puede tener acceso al Padre por medio de Jesús. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero puede ser que alguien no sepa. Solo podemos tener acceso al Padre por medio de Jesús. Juan 14:6. Este versículo es el emblema de la congregación Camino de Vida. Juan 14:6. ¿No se lo saben de memoria? Yo soy el camino y la verdad. Y la vida. ¿Y qué? Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Hermanos, nadie puede tener acceso al Padre, ni siquiera en oración, si no es por medio de Jesús, por medio de Cristo. Nadie puede tener acceso a Dios, ni siquiera en oración, si no es por medio de Cristo. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias, dice Pablo, a mi Dios mediante Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Pablo primeramente da gracias a Dios mediante Jesucristo, mediante la palabra, hermanos. Son detalles en la Escritura que corroboran que solo mediante y por medio de Jesús tenemos acceso al Padre, a Dios. Vamos a ver otro versículo. Hebreos 10:19. Dice, del 19 al 22 voy a leer. Así que, hermanos, es mejor que lo estén viendo ahí y si pueden apuntarlos, porque si no,
se van a distraer buscándolo en la Biblia y no van a entender nada. Sí, lo que yo siempre pienso, perdón que interrumpa, que me voy a traer una libreta y no traigo nada. Entonces, Sí, yo creo que un día de estos voy a comprar y voy a traer aquí. sí. Mejor pongan atención y les puedo pasar los versículos, porque si no, ¿Se nos va? sí. Dice así, versículo 19 de Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que, hermanos, tenemos acceso al Padre gracias y solo por medio de Jesucristo, y también tenemos que saber que nuestra oración tiene que ser en su nombre. Que ya sabemos que gracias por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre, pero también tenemos que saber que en el nombre de Jesús tenemos que hacer nuestra oración. Juan 14:13. San Juan 14:13. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, ¿qué dice? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Santo Dios, nosotros le pedimos o oramos al Padre en el nombre de Jesús, y todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Jesús lo hará. Jesús lo hará. Lo que pidamos en el nombre de Jesús, Jesús lo hará. Efesios 5:20. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hasta para dar gracias a Dios debemos darlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ya vimos que nuestra oración debe ser dirigida a Dios, al Padre, por medio y en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué hay del Espíritu Santo? Bueno, pues el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras oraciones. En el Espíritu Santo es que nosotros oramos. Romanos 8:26. Es un repaso, hermanos, a lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero no está de más seguir corroborándolo con la Biblia. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué cosa? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo nos ayuda
En nuestra debilidad, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Le voy a interrumpir, Sí. hermano. Como yo sé que si ven que una persona recién viene de la Iglesia Católica, ella va a decir los santos y se va a imaginar que son todos los santos que están en la iglesia. Entonces explíquele, Sí. no sé si sería bueno. Orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, los santos no se refiere a los santos canonizados por el Vaticano, ni por San Juan, ni por San Pedro, ni por ninguno de esos. Aquí la Biblia llama santos a todos los hijos de Dios, a todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia los llama santos. Usted es un santo de Dios. No necesita que lo canonice nadie, porque la Biblia así lo dice, hermanos. Amén. Amén, aleluya. Y también Judas también dice, ¿verdad?, que creemos en el Espíritu, pero hermanos, en Primera de Crónicas 16:11 dice: buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Hermanos, estos versículos a lo que nos están mandando es a orar, a que oremos, a que busquemos a Dios en oración, a que busquemos el rostro de Dios, su poder continuamente mientras está cercano y cerca de nosotros. Eso es a lo que nos invitan estos versículos: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Colosenses 4:2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración. Si Dios dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿qué es? ¿Una sugerencia? ¿Es una sugerencia de Dios? Es una orden. Es una orden. Es un mandamiento. Más que tomamos la Biblia tan suave que pensamos que son sugerencias. No es sugerencia, es una orden. Orando también, perseverar en la oración. No es sugerencia, es una orden, hermanos. No tengo ganas. No, es una orden. Es una orden. Así que el que oremos, hermanos, es una orden de Dios. Es un mandamiento. Vamos a ver. Primera Tesalonicenses 5:17. Si Dios te dice, está diciendo orar sin cesar, ¿es una sugerencia? Es una orden. Orar sin cesar es una orden. Si tenemos que hacer lo que la Biblia dice, ¿qué es lo que tenemos que obedecer y hacer?
en este versículo? Orar sin cesar. Porque si la Biblia, si tenemos que hacer y obedecer lo que la Biblia nos manda, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este versículo? Orar sin cesar. Orar sin cesar, hermanos. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué debemos hacer los hombres creyentes, los cristianos? Orar en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Nos ganan los musulmanes. Ellos a la hora que tienen que postrarse, se postran, sean donde estén donde estén. Y la Biblia nos manda a nosotros los hombres que oremos en todo lugar. Cuando salimos de la casa, cuando llegamos, cuando estamos en el trabajo, cuando se nos atraviesa algo, hay un problema. Orar en todo lugar. Más que uno, yo digo, no, pues está bien orar, ¿verdad? Cuando está uno comiendo por ahí, en el restaurante o en el trabajo. Pero dice, no, yo oro temprano en la mañana. Doy gracias, oro y bendigo los alimentos que voy a comer en todo el día. O si se me olvida en la mañana, pues en la noche lo hago. Pero la Biblia nos manda a hacerlo en todo lugar. Ahí donde estés, donde vayas a comer, ahí ora. Debemos de, hermanos, dejarnos de cosas. Oremos cuando nos pasa algo o vemos una situación en este lugar que esa persona necesita de la intercesión de uno de los santos de Dios, Señor, y ponerse a orar y orar por la persona. Dios bendice, no la conozco, pero mira, está pasando esto. Y levantar las manos. Eso es lo que debemos de hacer los hombres. Las mujeres, ahí dice que en el siguiente versículo que se atavíen de ropa decorosa, ¿verdad? O sea, hay mandamientos también, ropa decorosa, con pudor, con modestia. Pero ese no es el tema, así que no vamos a ir por ahí. Así que, hermanos, el orar, el que oremos, es una orden. Ay, no tengo ganas de entrar a la oración. Esa es una oración en grupo, es importante. Pero también es la personal y todo eso, ¿verdad? Pero es una orden. Ay, no tengo ganas de orar. ¿Qué pretextos? Entonces, estás siendo desobediente a la palabra. Y si eres desobediente a la palabra, entonces no te quejes después. Porque las cosas te salen mal. No tengo ganas, pero voy a entrar. Sí. Aleluya. ¿Pero podemos vivir sin orar? No. Sí, hermano. Pero su vida reflejará la falta de oración. Porque ¿cómo va a recibir si no pide? ¿O cómo tendrá la ayuda de Dios si no lo busca? ¿Puede vivir un cristiano? Sí, puede vivir un cristiano, pero va a llevar una vida miserable que va a reflejar el estado de su vida. Muchas de las desgracias de un creyente son por no orar. Porque Dios está listo para escuchar, para perdonar. Dios está listo a escucharnos para perdonar los pecados. Dios está listo para tener compasión. Dios está listo para tener misericordia. Dios está listo para darnos de su gracia, para usar su poder. Por eso la desgracia de muchos cristianos es esa: no orar. Ok, uno de los fundamentos básicos de la oración
tenemos que saber también qué es la constancia. La constancia. A mí se me quedó una ilustración que el pastor Juan dio en aquellos años para referir a esto de la constancia en la oración. Y decía, no, pues que había una reunión familiar, ¿verdad? Y llevan los niños ahí. Y un niño de 3, 4 años, ¿verdad? Se le acercó al papá. Papá, quiero dona. Quería una dona el niño. El papá consiente a los hijos. Sí, pero el niño pues solamente le pidió una vez. El papá quería complacerlo, quería darle la dona. Pero el niño pues se entretuvo ahí jugando con otras cosas y no volvió a pedir dona. Así es de que no recibió la dona. Porque uno de los fundamentos básicos de la oración es la constancia, es la insistencia, la perseverancia. Vamos a verlo, hermanos, en algunos versículos. Mateo 7:7. Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará. El que no pide, hermanos, pues ¿cómo vamos a decir alguien? El pedir se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Hermano, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Constancia. Lucas 11:5. San Lucas 11, versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, dice Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, aunque no se levante a darse los panes por el hecho de que es su amigo, sin embargo, ¿por qué? Por su importunidad. Por su importunidad, por su constancia. Por su inconstancia, por su importunidad. Se levantará y le dará todo lo que necesite. Así es el fundamento básico de la oración. Tenemos que ser constantes. No solamente una vez, no. Pedir la constancia, ser, como en este caso, inoportunos, como ese amigo, ¿verdad? Porque pedimos y pedimos, no cansar. Dios no se cansa. Dios es Dios, hermano. No piensen que Dios se cansa. Lucas 18:1 en adelante, vamos a ver otra parábola referente a la constancia en la oración. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, sobre la necesidad de orar cada mes, de orar cada semana, orar siempre, hermanos, y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta,
le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oír lo que dijo el juez injusto. Le hizo justicia porque la insistencia de la viuda a ir con él, ¿verdad? Dice, no voy a hacer que esta viuda me colme la paciencia, mejor le respondo y le hago justicia. Así es, hermanos, la constancia de nuestra oración. Pero si no somos constantes, nos recibirá. Y no porque Dios no sepa que necesita las cosas. Dios sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Así que, hermanos, la constancia en la oración es fundamental. Cosas básicas, ¿verdad?, de la Biblia. Una de las cosas que a Dios le desagradan, hay cosas que a Dios le desagradan. Vamos a ver. Mateo 6:7. Vamos a ver qué cosas le desagradan a Dios, con respecto a nuestra oración. Mateo 6:7. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Son cosas que le desagradan a Dios, hermanos. La palabrería, la vana repetición de las mismas cosas. A veces nos quejamos nosotros, o bueno, ponemos como ejemplo, ¿verdad?, de las otras religiones que usan las repeticiones. Y lo mismo 10 veces, y lo mismo 20 veces. Y a veces nos quejamos, ¿verdad?, en ocasiones nosotros mismos, pero nosotros a veces también repetimos tantas veces las mismas cosas y las mismas palabras cuando oramos. A ver, hermano, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de oración. Sí, amén. Se nos tiene destinado unas por tal, otra por tal, así, ¿verdad? Y si yo ya oré por tal y tal, otra persona vuelve a orar por lo mismo, ¿es falta de repetición? Sí, porque tiene uno que ser específico y eficaz en la oración. Entonces, si por ejemplo, si nosotros estamos en un grupo de oración y pedimos, hermana, ore para abrir la oración y poner en las manos de Dios y dar gracias. Y esa hermana se encarga y da gracias y abre la oración y pone el culto en manos de Dios. Y después a otra hermana se le pide, pida oración, ore por esto específicamente, y empieza a dar de vuelta gracias y empieza a pedir de vuelta por el culto. No, hermanos, tenemos que aprender eso. O sea, no, eso nos va a ayudar a ser más eficaces en la oración y a crecer y llegar a ser los verdaderos gigantes que tenemos que hacer. Así es de que si a alguien le toca orar por algo, enfóquese en orar por eso, porque cuando le metemos ahí, sí, está bien dejarnos dirigir por el Espíritu, pero Dios es un Dios de orden y es mejor hacer las cosas en orden. Y si te pide orar por una cosa en específico, ora por eso, y ya después puedes orar y decir, voy a orar por esto, pero no meter en esa oración y me acordé del vecino y me acordé de esto, porque así no es, hermano. Bueno, vamos a ver, otra de las cosas que a Dios no le gusta, que a Dios le desagradan, hermanos, está en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Dice, versículo 2: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto,
sean pocas tus palabras. Esto quiere decir que cuando nos acerquemos a Dios en oración, no nos apresuremos ni seamos impulsivos a proferir palabras delante de Dios. O sea, no nos acerquemos a Dios en oración, dice, sin tomar un tiempo para pensar lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. No sea que hablemos barbaridades o prometamos cosas que no vamos a cumplir. Cuidado, impulsivos. Cuidado, impulsivos. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos, tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Por eso una cosa de las cosas que más le molestan a Dios es ser impulsivos. Que cuando se acerque a uno a Dios, no piensa lo que vas a decir. No sea que hables cosas y digas y prometas, y al final de cuentas, no cumplas. Por eso, mejor pico de cera, hermanos. A Dios le desagradan esos impulsos. Hermanos, es esencial saber también que existen obstáculos para la oración. Una carrera de obstáculos son cosas que nos estorban, y en este caso pues estorban a la oración, llegar a Dios. Obstáculos que estorban a que la oración llegue a Dios. Hay obstáculos, y uno de los primeros obstáculos que impiden que la oración llegue a Dios es la desobediencia a la palabra de Dios. Vamos a ver, 1 Samuel 28:6. Primera de Samuel 28:6. Dice así: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová, ¿qué dice? No le respondió ni por sueños, ni por Orim, ni por profetas. ¿Por qué, hermanos? Si conocemos la historia. Porque desobedeció la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la desobediencia a la palabra de Dios es un obstáculo para la oración. Vamos a ver, Proverbios 28:9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué cosa? Su oración también es abominable. La ley es la Biblia, la palabra de Dios, y el que aparta su oído para no oírla, dice la misma Biblia que su oración es abominable. Hermanos, el no obedecer la palabra de Dios traerá como consecuencia, o tendrá como consecuencia, un obstáculo que estorbará a nuestras oraciones, que nuestras oraciones sean oídas, mucho menos contestadas por Dios.
Si la palabra nos manda, ¿verdad? Para dar algunos ejemplos, no tengas ídolos, y tú los tienes, no apartas tu oído, no haces caso, no tengas ídolos, y tú los tienes. Es un obstáculo porque estás desobedeciendo a la palabra. No consulte los horóscopos, no practique la hechicería, y tú lo haces, por dar algún ejemplo. Entonces ese es un obstáculo que, aunque seas cristiano, es un obstáculo que obstruye tu oración. Y si no obedeces la palabra de Dios, ¿sabes qué, hermano? Puedes orar todo lo que quieras. Puedes orar todo lo que quieras, pero habrá un obstáculo en tu oración. Segundo obstáculo, hermanos, es la iniquidad no confesada. Iniquidad no confesada. Vamos a ver, Josué 7:10. Josué 7:10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Hay cosas, hermanos, iniquidad no confesada, es maldad, es pecado. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, la iniquidad, la maldad, o sea, los pecados no confesados, pecados ocultos, son un obstáculo para nuestra oración. El orgullo es otro obstáculo, ser orgullosos. Job 35:12. Ahí clamarán y él no oirá. ¿Por qué? Por la soberbia de los malos, la soberbia de los malos. Hermanos, Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. El orgullo es un obstáculo porque Dios resiste a los soberbios, dice la Escritura. Dios resiste a los soberbios, o sea, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así de que el orgullo es un obstáculo para nuestra oración. El aborrecer el conocimiento del Señor es otro obstáculo. Lo que aprendemos ahorita, hermanos, los que aborrecen el preferir venir a escuchar el consejo de Dios, el conocimiento de Dios,
Vamos a ver, Proverbios 1, 28. Proverbios 1, 28. Son muchos versículos, hermanos, pero son importantes que los repasemos. Proverbios 1, 28 y 29. Entonces me llamarán y no responderé, dice Dios. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por cuánto? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No escogieron el temor de Jehová. Hermanos, la falta de temor a Dios es un obstáculo para nuestras oraciones. La falta de respeto a Dios, la falta de reverencia a Dios, es un obstáculo a nuestras oraciones. Otra más, la falta de preocupación por los pobres. Proverbios 21, 13. El que cierra su oído al clamor de los pobres, del pobre, también él clamará y no será oído. Hermano, yo no escribí la Biblia. Yo no la escribí. Esto es la Biblia. Esto es la verdad. Es la palabra de Dios. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces, la falta de preocupación por los pobres es un obstáculo para nuestra oración. Son cosas que tenemos que saber. Podemos pasar la vida cristiana teniendo todos estos obstáculos y pasándonosla orando y orando y orando, sin saber que nuestra oración no sale ni siquiera del techo por todas esas cosas. Obstáculo también es orar por cosas que Dios no te manda que ores. Hay cosas por las cuales Dios no quiere que oremos. Parece medio raro, ¿verdad? Pero es así. Ay, ora por eso. Y Dios no quiere que ore por eso. ¿Cómo voy a orar? Por ejemplo, hay unos que hay que orar para que el diablo se convierta. Bendito, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, cosas que donde llega pero es porque no se conoce la Biblia, hermanos. Vamos a ver más para verlo. Jeremías 7:16. Hay cosas por las que el Señor no quiere que oremos. Y si Él no quiere que oremos, no debemos orar por esas cosas. Jeremías 7:16. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. Hermanos, hay cosas por las que no debemos de andar orando. Ya casi terminamos. Otro de los obstáculos que estorban nuestra oración es la idolatría. La idolatría. Ezequiel 20:31. Porque ofreciendo vuestras ofrendas
haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, ¿no habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy? ¿Y he de responderos yo? ¿He de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Hermanos, cristianos creyentes participando del Halloween, y todavía quieren que su oración la escuche el Señor. La idolatría es un obstáculo para nuestra oración. El tener una actitud implacable, la duda, lo enseña ahí en Santiago. El que duda no recibirá nada. El que pide para malos propósitos no recibirá nada. Hermanos, todos esos son obstáculos para nuestra oración. Hermanos, y sin duda habrá muchos más de qué hablar de la oración, pero empecemos con esto. Atendamos a estas verdades bíblicas y desarrollémoslas. Pero si no quieres, no te quejes después. Dile a tu hermano, no te quejes. Si no quieres, no te quejes después. Que las cosas te salen mal, que nada te va bien. Ay, Dios no me responde. Ay, no veo a Dios. Porque es fácil, hermanos, culpar a Dios. Pero esto es principios básicos de la oración. Cosas que como cristianos, como creyentes, tenemos que saber. Que nuestra oración tiene que ser dirigida a Dios, al Padre. Por medio, y solo por medio, de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo. Y que hay cosas que desagradan de nuestra oración a Dios. La vana palabrería y el impulso de prometer cosas y no hacerlas. Y obstáculos que estorban a la oración. Si no arreglamos, hermanos, esos obstáculos, podemos tener 2 o 3 que nos estorban en la oración, o 1, pero tenemos que arreglar esas cosas para que nuestra oración no tenga obstáculo. Dios está listo, hermanos, para perdonarnos. Dios está listo para ayudarnos, para tener misericordia, compasión de nosotros, para darnos de su gracia, para darnos todo lo que le pidamos. Dice el Señor, todo lo que pidéis en mi nombre, dice todo lo que pidéis en mi nombre, dice Jesús, lo haré. ¿Y por qué vemos vidas miserables entre los hermanos? Porque no desarrollamos las cosas básicas que como creyentes tenemos que desarrollar. Y estamos atormentados y oprimidos y con carencias, teniendo riquezas en gloria, teniendo al Dios Todopoderoso que está listo para usar su poder a nuestro favor, pero que no recibimos nada por la inconsistencia y por no saber pedir o por no pedir o pedir mal o por todos esos obstáculos que estorban, pecados ocultos, anatemas escondidos. Hermanos, tenemos ese privilegio tan grande de acercarnos a Dios gracias a Cristo
podemos acercarnos y pedirle, interceder y todo lo que involucra la oración, porque no solamente es para pedir, es derramar nuestro alma, elevar nuestro corazón, invocar al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria. Señor amado, hemos dado un repaso a tu palabra, Señor, a la Escritura, a la verdad, Señor amado. Tu palabra es verdad y lo que dice ahí es verdad, y lo que pensemos nosotros y lo que consideremos nosotros, eso no sirve. Lo único verdadero es lo que tú dices en tu palabra, no lo que a mí me parezca, no lo que yo sienta, ay yo opino, ay yo creo. No, lo único fiel y verdadero es tu palabra, y tu palabra ha marcado todas estas pautas que son esenciales, que se cumplan. Y no esperemos que pasen cosas sobrenaturales o por obra de magia, si no obedecemos tu palabra y cumplimos con las pautas establecidas por ti. No pensemos que nuestra oración sube y llega a ti si somos unos desobedientes a tu palabra. Si no tenemos temor a Dios, si no tenemos reverencia, si no tenemos respeto por las cosas sagradas. Ayúdanos, oh Dios, a renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, a regenerarla, a quitar todo lo que no sirve, todas esas cosas que nos ha hecho creer el enemigo, que es por ahí. Pero no es por ahí. Lo que verdaderamente es cierto es tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que nos ayudes y que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Renueva, Señor, nuestra mente. Que tengamos la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, la paz del Señor. Pasamos con nuestra hermana Vilma para orar. Vamos a orar ahora sí, poniéndonos a cuentas con Dios y arreglando todo eso. Prometerle, sí, arreglar las cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bonita la palabra, ¿verdad? Qué bonito cuando Dios nos habla. Siéntense.